Y lo interesante de esto es que en todo el grupo de la rama 3D hubo mejor tiempos en cuanto a lo quirúrgico, menos pérdida de sangre, el cambio de la táctica o técnica quirúrgica propuesta y mejoras en los tiempos de internación de estos pacientes. Nosotros decidimos planificar con una paciente de 50 años en estudio por el Servicio de Clínica Médica por presentar un cuadro de impregnación, un síndrome de impregnación, y en una PAN-TC se halla una masa mediastinal. Acá tenemos las imágenes iniciales. En el compartimento anterior, hacia la vertiente derecha del mediastino, con altas sospechas de un timoma. Decidimos, junto a la gente de Mirai, evaluar el caso y definir la mejor forma de planificar. Acá tenemos el render y la impresión de nuestro biomodelo en 3D, que a nosotros nos ayudó. Por una parte, a ubicar correctamente la masa mediastinal. Pudimos identificar correctamente la anatomía mediastinal y sus relaciones con la patología a tratar, y nos permitió realmente planificar una táctica y una técnica adecuada. Lo que planificamos básicamente fue, si bien nosotros sabíamos o se veían por los estudios previos que teníamos buen plano de clivaje, cuál era la forma de abordaje, que básicamente eran tres: o una esternotomía, una toracotomía lateral, o el abordaje videotoracoscópico. Habíamos descartado en ese momento el abordaje videotoracoscópico por el volumen de la masa. Entonces decidimos planificar un abordaje lateral sobre el corto espacio. Y la verdad que el abordaje fue correcto como lo habíamos planificado. Nosotros queríamos tener un control, o tener bajo control la vena cava, que es correctamente acá, la lesión, el confluente con lásigos, el líquido metinal anterior, ¿sí? Este otro caso es un caso de una chica joven, 23 años, con un tumor también de mediastino anterior. La lesión, bueno, pues como tal en la tomografía daba la explicación de ser algo quístico, pero nos importaba mucho el involucro que pudiera tener a nivel pulmonar. Y me parece importante la reconstrucción que se muestra en el extremo derecho, porque se logra ver que no existe un involucro como tal en cuanto a alguna estructura vascular, lo cual en un punto ciego a nivel toracoscópico, y en este caso también unipuerto, nos ayudó mucho para saber que posterior a ese tumor no había ninguna estructura involucrada. Entonces, aquí la tecnología nos ayudó para poder identificar los puntos ciegos que nosotros teníamos al momento de la resección. Esto quiere decir el involucro pulmonar y lo que había posterior a este. Nosotros también tenemos residencia en cirugía torácica y solicitamos también el que se realizara un modelo anatómico de las estructuras pulmonares. Este es el modelo ya en impresión que se mandó a hacer, y esto, bueno, pues se tiene en el servicio, por lo cual el residente puede verlo en quirófano, pero puede verlo antes o entenderlo después de la cirugía para poder conceptualizarlo, y esto ayudará muchísimo a las futuras generaciones para poder tener una comprensión mayor de las estructuras. Es una paciente de 67 años que se presentó a la consulta médica por un dolor opresivo en el tórax anterior y disnea de medianos esfuerzos. La paciente no tenía antecedentes patológicos de interés, no tenía pérdida de peso, pero el médico que la evaluó le realizó una tomografía axial donde se evidenció una masa tumoral con unas medidas de 12 por 10 centímetros localizadas en el mediastino anterior, y no tenía estructura, no tenía compromiso de las estructuras vasculares. Pero ahora nosotros teníamos el problema, el dilema de cuál es el mejor abordaje. Solo con las imágenes de los estudios radiológicos es muy difícil a veces tomar una decisión, porque los estudios de imagen solo nos dan dos perspectivas, que son las dos dimensiones. Entonces tuve la suerte de contactarme con Mirai y nos facilitaron la elaboración de un render. Entonces, al tener una visualización en 3 dimensiones y ver las estructuras que están rodeando a esta masa, podíamos tener una mejor impresión, una mejor perspectiva de cuál es el mejor abordaje que podíamos realizar. Entonces, al tener ya el modelo 3D, nos permitió visualizar esta parte vascular, que era la parte más crítica en el caso que no tengamos un control. Entonces, decidimos hacer una esternotomía parcial en L invertida, una mini toracotomía anterior,
Y como podemos ver en la imagen, esto, la perspectiva espacial que nos daba en la reconstrucción 3D coincidía con la parte de la tomografía. Y si vemos después con la pieza resecada, es casi similar. Es totalmente, coincide con la anatomía. Entonces, el beneficio que nosotros tuvimos mediante la creación de este render es que te da una mejor perspectiva. Entonces, te ayuda mucho en la decisión tanto del abordaje, pero más que en el abordaje es de los pasos críticos durante la cirugía. Porque al estar en una estructura que está cerca de los grandes vasos, sí podemos tener accidentes vasculares. Entonces, al tener un mejor conocimiento de la anatomía, un mejor conocimiento de la lesión, permite estar ya precavidos, ¿sí? Permite una planificación con mejores resultados, ¿sí? Y también comparto con lo que comentaban el resto de médicos, que esto permite también informarle a la paciente cuál es el abordaje que vamos a realizar, cuáles son las estructuras y cuáles serían las complicaciones que podríamos tener. El caso clínico es el siguiente: un paciente de 60 años que consulta por estribor y desaturación en relación al oxígeno ambiental. Tiene como historia mórbida una intubación prolongada por choque cardiogénico hace aproximadamente 8 meses. Tiene también antecedentes de hipertensión arterial, es exfumador de 20 paquetes de años y tuvo instalación de un stent coronario, además, en relación a su choque cardiogénico. Y la discusión entonces en este caso es qué hacer con este paciente. Hacer una broncoscopía rígida a demanda, o sea, dilatarlo cada vez que el paciente se obstruye, o hacer una resección traqueal. En este caso se optó inicialmente por hacer un manejo conservador, producto de los antecedentes mórbidos. Cada un mes más o menos el paciente recurre y se obstruye y llega de nuevo con estridor. Entonces en este contexto se decide resección de tráquea y se solicita un modelo 3D para hacer una planificación quirúrgica. Aquí podemos ver el modelo 3D que se hizo. Esta es la reconstrucción 3D por imágenes, donde se ve la estenosis, que es bastante concéntrica, la relación también con el cartílago cricoides y la relación con el reborde esternal. Vamos a ver si esto funciona. Este es el modelo 3D propiamente tal, donde se ve que la estenosis efectivamente es bastante pequeña, pero no es tan larga, es decir, alrededor de 2 o 3 centímetros, y se encuentra directamente detrás del esternón, pero que probablemente con la extensión del cuello no habría problemas en resecar esto por vía cervical, sin necesidad de hacer un split esternal. Y el paciente, debo decir que aún no ha sido operado, producto de la contingencia pandémica, pero esa es en el fondo la propuesta que tenemos para el paciente: hacer una cervicotomía anterior, una resección de tráquea y hacer una anastomosis de la tráquea. Entonces, a modo de discusión, los modelos 3D pueden ser útiles en la planificación quirúrgica de casos de vía aérea. Hay otros potenciales usos de los modelos 3D, que es, por ejemplo, hacer docencia, entrenar la cirugía previo a su realización, y otro elemento de consideración es la educación al paciente. Y solamente mencionar que en cirugía de tórax las reconstrucciones 3D tienen también otras utilidades, que son, por ejemplo, los tumores de pared costal, los tumores de Pancoast. En todos estos casos también se pueden hacer reconstrucciones 3D. ¿Cuáles son los contras que tiene la impresión 3D en este minuto? Es que el precio puede ser prohibitivo y que las aseguras no cubren el costo del modelo. Y esta es una conclusión personal, pero en centros no especializados en vía aérea, en estos casos en particular, yo creo que una inversión de 300 o 500 dólares americanos, que es lo que cuesta un modelo 3D, es un costo que es bastante razonable si es que uno puede pensar que se pueden minimizar las complicaciones y mejorar los resultados quirúrgicos.